1994 fue un año de crisis para México. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, y una crisis económica que afectó a la mayoría de la población. Y en medio de ella, el Poder Judicial no quedó al margen. Sus cambios son conocidos por algunos como la reforma judicial de Ernesto Zedillo, por otros como el golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ernesto Zedillo advirtió desde su campaña presidencial que buscaría reformar el Poder Judicial. Vamos a asegurar que las mujeres, que los jóvenes, que los campesinos, los indígenas, los obreros tengan acceso oportuno y seguro a la justicia. La reforma en el sistema de justicia estará sustentada en la propia sociedad. Será la participación ciudadana la que oriente y evalúe el desarrollo de nuestro sistema de justicia. En su primer discurso, ya como presidente de la República, anunció que enviaría de inmediato su propuesta de reforma. A la brevedad, someteré a la consideración de esta soberanía una iniciativa de reforma constitucional que, de ser aprobada, será el primer paso para una profunda transformación de nuestro sistema de justicia. Con todo respeto, invito al Honorable Congreso de la Unión a examinar y, en su caso, enriquecer esta iniciativa para lograr un poder judicial más independiente, más fuerte y más capaz de cumplir con sus responsabilidades. Estoy decidido a encabezar la construcción de un Estado de Derecho como lo merecen los mexicanos, y lo haré presidiendo un gobierno de leyes. 4 días después de su toma de posesión, el 5 de diciembre de 1994, presentó la iniciativa. La reforma fue criticada desde un inicio. El constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela fue uno de los más acérrimos críticos. Aseguró que la propuesta de Zedillo pretendía deshacer a la Corte. Señaló que, lejos de darle independencia y autonomía, la sometería a los poderes ejecutivo y legislativo. El jurista reveló que el 7 de febrero de 1994, 8 profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM sostuvieron una reunión con el entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hablaron sobre la situación del Poder Judicial. Burgoa Orihuela aseguró que Colosio estaba de acuerdo en reorganizar al Poder Judicial y que los ministros de la Corte no fueran designados por el presidente. Por su parte, el constitucionalista Emilio Krieger se refirió a la reforma como la sedillización de la Corte y como una manera de subordinación del Poder Judicial. Los ministros tenían lista una propuesta de reforma al Poder Judicial que buscaban entregarla a la Comisión de Justicia del Senado. El presidente del máximo tribunal, Ulises Smil Ordóñez, le prometió darle un ejemplar al senador panista Juan de Dios Castro. Nunca lo hizo, lo frenó Zedillo. Hubo ministros inconformes por su jubilación anticipada, pero Ernesto Zedillo instauró el haber del retiro, es decir, su pensión millonaria. Se fueron sin aspavientos. En la elección del 6 de julio, después de décadas, el partido en el poder había perdido la mayoría calificada. Ya no había más aplanadora priista. Ahora se tenía que negociar con la oposición. En el Congreso de la Unión hubo poco debate y ajustes mínimos a la propuesta original, que comprendió adiciones y modificaciones a 24 de los 136 artículos constitucionales. El PRI presentó y defendió la iniciativa. No es posible aceptar que la Corte se llegue por causas distintas a la capacidad y honorabilidad profesional. Nuestra ley suprema no se puede desintegrar en los laberintos de la discrecionalidad y el olvido burocrático. Quiero decir que me parece muy justa la reforma en cuanto a que establezca mayores requisitos para evitar que se pueda saltar de un cargo a otro de manera inmediata. Pero lo que me parece, con lo que no estoy de acuerdo, es que se satanice a un jurista por el simple hecho de haber pertenecido a la administración pública o en algún congreso, y que se evite que pueda dar sus luces, conocimiento, voluntad, estudio y decisión como ministro al más alto tribunal de la República. El PAN también habló a favor de la propuesta de Zedillo.
Hasta la fecha, la Suprema Corte de Justicia, teniendo a su cargo la alta tarea de resolver las controversias en materia constitucional, ha visto, efectivamente, distraídas sus funciones por el cúmulo de aspectos fundamentalmente en relación a la administración de su gobierno interior, lo cual en la reforma se propone, en sustitución, delegar esas funciones a un órgano especializado y determinado, como lo es el Consejo de la Judicatura Federal. El objetivo primordial de esta reforma es que el modesto trabajador, el campesino, el obrero, el profesionista, el empresario, todo gobernado, señoras y señores senadores, tengan credibilidad en sus jueces. La bancada del PRD, compuesta por 8 senadores, rechazó la reforma judicial de Zedillo. Reconocieron que hacía falta una reforma judicial, pero no así. No estoy de acuerdo que con una propuesta tan importante, acariciada durante tantos años por quienes en México padecen injusticia, que es la mayoría de la población, no tenga la oportunidad de ser discutida con el tiempo necesario. Yo sigo pensando que para que haya independencia de los jueces, de los magistrados, debieran ser independientes en el nombramiento del Poder Ejecutivo. No hay otra manera de que haya esa independencia. Quien pone, quita y quien elige, desde luego que tiene una gran capacidad de persuasión sobre quién es nombrado o quién es elegido. La imposición de la iniciativa es el ejemplo inobjetable de la cerrazón del Ejecutivo. Inaugura así sus relaciones con el Congreso, destruyendo el equilibrio constitucional de poderes y aniquilando el proceso legislativo. Pedimos, con el mayor de los respetos, a este Pleno de la Cámara de Senadores que no apruebe irreflexiva e irresponsablemente esta iniciativa, que nada contribuye y mucho obstaculiza la evolución constructiva del país. La trascendencia de la iniciativa exige que sea sometida a consulta popular. Félix Salgado Macedonio, quien en esa época también era senador, tuvo un breve intercambio con el priista Eduardo Andrade. Ni siquiera la voz de los senadores del PRD logrará detener el albazo legislativo. Así, albazo legislativo. Se está legislando al ritmo que impone el Ejecutivo. No se conoció, por ejemplo, la opinión del Pleno de la Suprema Corte. Únicamente supimos de la opinión favorable de su presidente y de los abucheos al señor Zedillo. ¿Por qué no esperar un poco a recoger la opinión de más sectores de la sociedad? ¿Por qué no esperar y revisar detenidamente la iniciativa del doctor Zedillo? Si esta iniciativa se aprueba hoy, este Senado será cómplice del doctor Zedillo, quien con otras características pudiéramos decir que se siente el Fujimori de México. Rechazo de una manera tajante, categórica, expresiones como complicidad, como albazo, como la ruptura de un poder. Hablar de complicidades entre el Ejecutivo y la Cámara de Senadores es un absurdo. Es el resultado del desconocimiento de las cosas y es un afán de provocar sin sentido, porque hay un proceso constitucional que permite renovar la Constitución dentro del propio marco de las normas constitucionales. El PRD abandonó el salón de plenos antes de la votación y la reforma se aprobó por unanimidad de 108 votos de los senadores presentes, mientras que en la Cámara de Diputados fue avalada con 381 a favor y 66 en contra. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. El Poder Judicial quedó descabezado y sin funcionar por un mes. Durante enero, los ya exministros Ulises Esmil Ordóñez, Juan Díaz Romero y Carlos de Silva Nava integraron una comisión de gobierno y administración que no era más que una oficialía de partes. Así, Zedillo anuló un poder de Estado y amplió el suyo. La reforma redujo el número de ministras y ministros de 26 a 11, como en la Constitución de 1917. En esa época, el número de integrantes del Pleno fue aumentando por las circunstancias. En 1928, ante un rezago de cerca de 16,000 asuntos, el número de ministros se elevó de 11 a 16 y el número de salas a 3. En 1934, a 21 ministros distribuidos en 4 salas para asuntos penales, civiles, administrativos y de trabajo. En 1950, frente a un rezago cercano a los 38,000 asuntos, se adicionaron 5 ministros más una sala auxiliar,
con el carácter de supernumerarios. A partir de entonces y por más de 4 décadas, la Corte se integraría con 26 ministros. De estos, en 1994, 21 eran hombres y 5 mujeres. Luis Echeverría y José López Portillo habían designado a un ministro cada uno, mientras que Miguel de la Madrid nombró a 15 y Salinas a 9. Entre los ministros nombrados de Salinas estaban Miguel Montes García, quien salió de la Corte para ser uno de los fiscales del caso Colosio. Otro fue Diego Valadez Ríos, titular de la PGR, cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio. La reforma de Zedillo tenía otro fin, buscaba deshacerse de las y los ministros afines a sus antecesores, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. El control de la selección del Pleno lo tuvo siempre Ernesto Zedillo. Antes de la reforma al Poder Judicial, ¿quién decidía quiénes eran los ministros? El presidente enviaba su terna y sobre esa terna decidía el Senado. Pero el presidente mandaba la terna, ¿no? O sea, 3. Y sobre eso decidía el Senado. Si el Senado no se ponía de acuerdo en 2 ocasiones, entonces decidía el presidente. ¿Quién puso esa regla? ¿En qué época? Zedillo. En la época de Zedillo se aprobó esa reforma. Entonces, ¿quién decidía? Pues una persona, ¿no? Más el Senado. Zedillo envió al Senado la propuesta de 18 candidatos y con el voto de las 2/3 partes se eligió a los 11 nuevos integrantes de la Suprema Corte. El panista Diego Fernández de Ceballos negoció y su partido obtuvo algunas concesiones. El PRI ya le debía algunos favores al PAN, uno de ellos cuando avalaron la quema de boletas de las elecciones de 1988. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Es que dominaron por mucho tiempo. Solo el periodo neoliberal fueron 36 años. Imagínense. Tantas cosas que hicieron. Cómo se fueron poniendo de acuerdo para engañar al pueblo. Se peleaban por una presidencia municipal, hasta por una gobernatura. Cuando arriba comían en el mismo plato, que no le dieron al PAN la Procuraduría en la época de Zedillo y el Poder Judicial completito. Diego se le llegó a llamar el jefe de jefes. Por sus posturas, hay 2 ministros que se caracterizaron como el PAN, por su conservadurismo. El primero es Sergio Salvador Aguirre Anguiano, abogado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue candidato a diputado federal por el PAN, fungió como regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara, después fue notario y asesor de diversas instituciones de crédito y corporaciones mercantiles. Se caracterizó por ser el ministro más conservador de la Corte. No podemos, sobre pretexto de sensibilidades que cada grupo tildará de sociales y mayoritarias, falsear nuestra Constitución. Podemos interpretarla creativamente, pero no ir contra ella. Sí, respetemos la libertad de la mujer, pero reconozcamos que ella no la puede ejercer con violencia por prohibición del artículo 17 constitucional. Sí, respetemos la libertad del concebido, lo que no haríamos permitiendo que se le privara de la vida. Seamos garantistas con ambos conforme a nuestra Constitución. Otro ejemplo es Mariano Azuela Huitrón, abogado por la UNAM. Habría tenido vínculos con el Opus Dei y con instituciones educativas religiosas como la Universidad Iberoamericana y el Centro Universitario México.
Fue funcionario de la Secretaría de Hacienda y del IMSS y en 1961 llega a la Corte como secretario auxiliar de Estudio y Cuenta. Yo sigo pensando no solo en el plan personal, sino de acuerdo con las normas constitucionales, que la familia, el matrimonio, siguen siendo considerados como un valor, que incluso esto para mí deriva de algo tan espontáneo y natural que una madre, por lo general, y yo creo que en forma muy claramente mayoritaria, tiene la preocupación del hijo. Completaban el pleno Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Juventino Castro y Castro, José Vicente Aguinaco Alemán y Juan Díaz Romero, quien junto con Mariano Azuela venían de la Corte pasada. La reforma de Zedillo también creó el Consejo de la Judicatura Federal, que se haría cargo de la administración de todo el Poder Judicial de la Federación. También se instituyó la carrera judicial y se estableció la acción de inconstitucionalidad, con la que se plantean posibles contradicciones entre la Constitución y una norma de carácter general. En su primer informe de gobierno, Zedillo aseguró que se habían acabado las influencias del Poder Ejecutivo en la Corte. Por primera vez en nuestra historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano genuinamente autónomo, electo por el Senado de la República. Reitero que se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del presidente de la República en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se han sentado las bases para que los jueces y magistrados tengan las garantías de independencia y estabilidad para actuar imparcialmente y con estricto apego a la ley, con honestidad y prontitud. Son bases para que la ciudadanía adquiera la certeza de que la justicia no se inclinará a favor de quien esgrima influencias políticas o poder económico. Sin embargo, esto estaba lejos de ser verdad. La Corte de Zedillo tuvo diversos fallos polémicos, algunos de ellos relacionados con asuntos de su administración, como los casos de Acteal y el Fobaproa. En el caso de la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos, liberó a los autores materiales del asesinato de 45 indígenas tzotziles. En el asunto del Fobaproa, la Corte resolvió que no se revisaran diversos créditos señalados como irregulares, otorgados a 4 bancos, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa. Con ese fallo, el Pleno avaló el saqueo a la nación. Zedillo también pidió favores especiales. Uno de ellos es relatado por Genaro Góngora Pimentel en sus memorias, Los Supremos de la Corte. El entonces presidente invitó a Góngora a desayunar a Los Pinos y le pidió que hablara con la magistrada a cargo del caso de Óscar Espinosa Villarreal para que dictara una sentencia favorable para su amigo preso. El entonces ministro presidente aseguró que le dijo que no al presidente. En junio de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador relató el papel de la Corte en su desafuero. Había un teléfono rojo, sí, de la presidencia, del despacho del presidente al presidente de la Corte, pero no hace mucho. Acuérdense cuando mi desafuero, ¿qué hizo Fox? Le habló al presidente de la Suprema Corte, un abogado, nieto de un gran escritor, el de los de abajo. Bueno. Entonces le habló y de ahí se fabricó todo el delito para que me desaforaran. Pues fue una instrucción, una orden. Años después, académicos y especialistas seguían debatiendo la reforma de Zedillo.
José Ramón Cosío Díaz, en 2005, en una conferencia magistral ya como ministro de la Corte, aseguró que el problema de la reforma fue la forma en que se ejecutó, eliminando por completo a un órgano supuestamente independiente. Eso, dijo, envió un mensaje preocupante de subordinación judicial. Beatriz Magaloni mencionó que, en nombre de la eficiencia, se subordinó la justicia a la lógica del presidencialismo tecnocrático. John Ackerman calificó la remoción como una ruptura antidemocrática disfrazada de reforma técnica. Sin embargo, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, el gobierno de Zedillo se caracterizó por numerosos hechos represivos contra movimientos populares y políticos opositores. Entre ellos se encuentra la ofensiva policíaca y militar contra el EZLN en febrero de 1995 con el objetivo de capturar a sus líderes. El operativo fracasó, pero aislaron al movimiento. El gobierno de Zedillo multiplicó el acoso contra los organismos defensores de los derechos humanos. Vinieron las masacres de Acteal y Aguas Blancas, además de la violencia contra partidos de oposición, en especial el PRD. Con Zedillo vino una de las peores crisis económicas que ha tenido México. Inició el 20 de diciembre de 1994. Fue una caída que mezcló la falta de reservas internacionales, devaluación del peso, fuga de capitales, falta de liquidez y aumento de la deuda. Hubo despidos masivos y los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano. En lugar de proteger al pueblo, Zedillo decidió rescatar a los bancos y grandes empresarios, convirtiendo su deuda privada en pública, en lo que se conoce como el Fobaproa. Tras concluir su sexenio, Ernesto Zedillo se desempeñó en diversos cargos empresariales, administrativos y académicos, lo que le ha dejado múltiples ganancias. En el Banco de México tiene una pensión mensual de más de 136,000 pesos. Es accionista en Citigroup, Alcoa y en Unión Pacific. En la actualidad es el director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, cargo por el que también recibe un salario. 30 años después, Ernesto Zedillo, el que despidió a 26 ministras y ministros y reestructuró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su modo, se convirtió en vocero de grupos que defienden el modelo neoliberal. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación. Transformar nuestra democracia en tiranía. Declaraciones a las que el expresidente Andrés Manuel López Obrador respondió. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa, hacen el ridículo. ¿Quién privatizó los trenes de pasajeros? Zedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México? Zedillo. ¿Quién tiene una pensión del Banco de México? Zedillo. Pero esos son, ¿no?, los que representan a la oposición. Tienen todo su derecho, ¿no?, de manifestarse, porque vivimos ahora sí en una auténtica democracia. No es dictadura, no es dicta blanda y tampoco es oligarquía, como era antes el gobierno de una minoría con fachada de democracia. La entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum también se refirió al pronunciamiento de Ernesto Zedillo. Zedillo es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la república. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Los ataques zedillistas continuaron en medios de comunicación afines y la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en días recientes. Ahora resulta
que Zedillo es el paladín de la democracia. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando, las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué eso no es autoritarismo? El legado del gobierno de Ernesto Zedillo está presente en la memoria del pueblo de México y en las páginas de la historia reciente del país.